Esta serie forma parte de las acciones de prevención del Plan ALMA de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Si te interesa saber más, escríbenos al correo plan.alma@nube.unadmexico.mx. En el año 2009, la 61ª legislatura del Congreso de la Unión se instalaba en septiembre. La 61ª legislatura se declara formalmente constituida. Había muchísima expectativa porque, los partidos políticos estaban obligados a postular al Congreso al menos a 40% de mujeres como candidatas, con la intención de lograr mayor paridad y representación de género. Aprobado en lo general y en lo particular por 406 votos el proyecto de decreto que reforma la fracción cuarta. Y así fue. Sin embargo, en la primera sesión de esa legislatura, 8 diputadas electas solicitaron una licencia para retirarse y con esto dejar a cargo a sus suplentes, que eran hombres. ¿La razón? Pues nunca la explicaron. Y aunque el Congreso intentó negarles la solicitud de licencia para abandonar su cargo, pues ellas dejaron de ir a las sesiones. Por lo que, de acuerdo con el reglamento de la legislatura, pues se tenía que llamar a sus suplentes para ocupar sus lugares. Así surgió el fenómeno Las Juanitas, llamado así porque ese mismo año, en el 2009, el candidato del Partido del Trabajo a jefe delegacional de Iztapalapa, Rafael Acosta Ángeles, alias Juanito, prometió que si ganaba las elecciones renunciaría a favor de la perredista Clara Brugada, que había sido destituida como candidata días antes de las elecciones. Para evitar que sucesos como el de las Juanitas volvieran a ocurrir y se pusiera en riesgo la igualdad política entre mujeres y hombres, se tuvieron que hacer cambios en los reglamentos y leyes para garantizar que se cumpliera verdaderamente con las cuotas de paridad de género en puestos de representación política. De ahí que hoy hablaremos en voz alta de las leyes y su importancia en la transversalización de la perspectiva de género. No me escuchen a mí porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas. En voz alta, construyendo conciencias. Episodio 3. Legislativo y normativo. Desde donde se legitima la transversalización de la perspectiva de género. Bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio de la temporada 3 de En Voz Alta. Yo soy Angélica Soriano. Y yo, José Vázquez. El escándalo político de las Juanitas fue muy sonado y es un gran ejemplo de algunos temas que vamos a platicar hoy, porque a veces lo que se presenta en leyes o reglamentos no es precisamente lo que se aplica en la vida real. A eso se le conoce como la diferencia entre la igualdad formal y la igualdad sustantiva. Pero quizás sería prudente entrarle al tema con una mirada más amplia. Quizá a partir de, una doctora en antropología especializada en cuestiones sobre género y derecho. Mi nombre es Laura Edith Saavedra Hernández, soy doctora en antropología y me he especializado justamente en las cuestiones sobre el género y el derecho. ¡Qué conveniente! Hablamos con Laura hace unas semanas. Le pedimos que nos ayudara a tener esa foto panorámica de lo internacional para poder después ir aterrizando el tema. Que nos hablara de los instrumentos internacionales que sientan las bases para legislar con respecto a la inclusión, la igualdad, la no discriminación y la no violencia hacia las mujeres. Bueno, pues a nivel internacional existen diversos mecanismos jurídicos. Digamos que el principal de todos ellos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero además de ese enorme paraguas jurídico, existen otros mecanismos específicos en donde comenzar a situar la transversalización de la perspectiva de género. Específicamente en cuestión de los derechos de las mujeres, yo diría que hay dos principales, que son los que finalmente son utilizados, pero además son dos convenciones que tienen efecto vinculante en las leyes ya nacionales de los estados que forman parte o que firmaron esos convenios. México es un firmador de esos convenios. Uno es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la conocemos como CEDAW, y la Convención Interamericana para prevenir, atender y eliminar la violencia contra las mujeres, que se conoce como Belén do Pará. Y esas dos convenciones son importantísimas porque tienen un efecto vinculante. Es decir,
si es que nuestras leyes llegaran a tener algún vacío legal y estamos ligando a algún caso que tenga que ver sobre discriminación o poco acceso a la justicia o sobre violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, que no estuviera de alguna manera nombrado en nuestras normativas y en nuestras leyes nacionales, entonces podemos, porque nuestra Constitución así nos lo permite, ir a esas convenciones y argumentar que en esos instrumentos jurídicos internacionales existen estas normas que dictan, digamos, el camino que se debe de seguir para que podamos acceder a la justicia. Laura nos hizo ver que estos marcos jurídicos internacionales son muy importantes, pero no es lo único para tomar en cuenta. Existen también los precedentes internacionales de violación a los derechos humanos que analiza la Corte Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué lo digo? Nuestra Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que digamos es como en donde se decanta todo el marco de Belén do Pará, también se reforzó con la sentencia que tuvo México del caso conocido como el campo algodonero, que es, digamos, la sentencia que hace la Corte Interamericana por las mujeres que fueron asesinadas en Ciudad Juárez, por toda la violación de derechos humanos que habían tenido no solo las víctimas directas, sino las víctimas indirectas de los casos en Ciudad Juárez. Fue en 2001 que se encontraron los cuerpos de Claudia González, Esmeralda Herrera y Laura Ramos en un campo algodonero. La gran violencia de la que fueron víctimas y la manera en que sus cuerpos fueron expuestos marcaron la pauta para determinar, prevenir, investigar, procesar y castigar la violencia de género. Y ahí en esta ley es a donde podemos, a través de esta sentencia, reforzar y hablar del feminicidio. O sea, definir lo que es el feminicidio en cuestión de violencia y después, a través de esta sentencia de la Corte Interamericana, tipificarlo como un delito en el Código Penal. En otras palabras, podemos decir que la CEDAW, la Convención Belén do Pará y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son las que han nutrido las leyes de nuestro país, leyes que garantizan la igualdad, la no discriminación y la vida libre de violencia. Y específicamente del caso conocido como el campo algodonero, surgió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pero hay otra ley también muy importante, que es la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres. De todas estas convenciones y leyes se deriva una caudalosa cascada de documentos que tienen como objetivo transversalizar la paridad y la equidad de género. Existen otros códigos civiles, normativas específicas que de alguna manera ayudan a transversalizar justamente la perspectiva de género en diferentes ámbitos. Y que no únicamente se quedan en lo jurídico, sino que casi siempre las leyes o las definiciones que hay en estos instrumentos ayudan a visibilizar pues las diferentes formas de discriminaciones y violencias específicas que vivimos las mujeres. Al regresar, lo escrito se enfrenta a la realidad. Los tratados y convenios internacionales, así como diversas leyes generales, van señalando las desigualdades, las discriminaciones y las violencias que se ejercen contra las mujeres y otras identidades sexogenéricas. Y no solo las hacen visibles, también buscan resarcirlas y eliminarlas. Establecer políticas públicas que nos permitan a las mujeres acceder a nuestros derechos sin trabas. Todo esto suena fantástico, y nos encantaría decir que este cuerpo normativo se cumple al pie de la letra, y fin del problema. Pero una cosa es lo que está en la ley, y otra muy diferente, lo que se vive en la realidad. Y esta disonancia
tiene un nombre. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de igualdad formal, igualdad sustantiva? Que de repente mucho traemos este concepto en la boca cuando hablamos de acceso a la justicia, en específico de las mujeres. ¿Cuál sería la diferencia, Laura, entre igualdad formal y la sustantiva? La igualdad formal es todas aquellas cuestiones que están dentro de nuestros marcos legales y normativos jurídicos, en donde se define justamente ese gran abanico de cuestiones que puedan resultar en una violación en el acceso a nuestros derechos humanos fundamentales o nuestros derechos humanos específicos como mujeres o como niñas o como mujeres indígenas, digamos ese gran marco. Así se podría definir de una forma muy sencilla la igualdad formal. Perfecto. ¿Y la igualdad sustantiva? La igualdad sustantiva es justamente lograr un cambio estructural. Cuando estamos hablando de la transversalización de la perspectiva de género, no estamos hablando únicamente de cambiar nuestros marcos jurídicos para que podamos denunciar de alguna manera nuestros derechos humanos, sino que estamos hablando de que existe una cultura que es principalmente patriarcal, que de alguna manera discrimina a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres o incluso a otras identidades que no necesariamente tienen que ver con esta, digamos, imagen de un hombre, que es, digamos, el sujeto de las leyes, que por lo general es un hombre de clase alta o media, que es blanco, etc. Hablando del acceso de las mujeres a la justicia, considero importante mencionar a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de las Mujeres de las Naciones Unidas, porque es uno de los principales órganos internacionales dedicados a formular políticas para la igualdad de género. Aquí en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante el Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, promueve la defensa de los derechos de ellas y ellos, con el objetivo de avanzar en la instauración de la igualdad como una política de Estado. Justamente ese programa forma parte de las tareas encomendadas a la Comisión en los artículos 18 y 22 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual, por cierto, dio pauta a reformas y adiciones legales en derecho laboral. Ejemplo de ello es que en el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo se menciona que las mujeres no deben recibir un salario inferior al de los hombres en un mismo puesto. Esto con el fin de garantizar condiciones de igualdad en materia laboral. Desde el género y la perspectiva de género comenzamos a hablar de cómo adecuar nuestros marcos jurídicos y nuestras instituciones para que las mujeres pudiéramos tener acceso a esos ámbitos en los que éramos discriminadas. Pero después empezamos a hablar de que no solo necesitamos eso, sino que necesitamos en toda la estructura social, institucional, educativa, en la familia, en el trabajo, en nuestras relaciones comunitarias, etcétera, hablar sobre la importancia de la participación de las mujeres, principalmente en la toma de decisiones, ¿no? Y en el acceso a recursos materiales, económicos, políticos, etcétera. Y es que cuando las mujeres comienzan a participar en la toma de decisiones, hay resultados positivos en la democracia. No por nada, la participación plena de las mujeres es uno de los principales ejes para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU antes de 2030, que entre sus metas está el garantizar que todas las personas disfruten de paz y seguridad. Esas metas lamentablemente se ven todavía lejanas, puesto que no hemos avanzado tanto en igualdad de oportunidades. Pensemos en el caso de las pensiones en México, donde la brecha de género es bastante amplia. Imagínate, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro indica que la pensión de las mujeres podría ser 43% menor en comparación a la de los hombres. Y nos estamos quedando cortos con los datos, porque no estamos mencionando que las mujeres en muchos casos se dedican al trabajo informal o a labores de cuidado no remunerados en donde ni afore ni seguridad médica tienen. Sin duda, es impresionante hasta dónde nos lleva la desigualdad. Entonces, cuando hablamos justamente de la igualdad sustantiva, estamos diciendo que toda esa estructura social, política, económica, cultural, ideológica, etcétera, debe de tener perspectiva de género. La igualdad sustantiva tiene que apuntar hacia allá, es poner todos nuestros recursos
en todos los ámbitos, en todos los niveles sociales, para que podamos justamente tener la realización completa de nuestros derechos. El camino para lograr la transversalidad de la perspectiva de género a través de leyes y normas que promueven una igualdad formal ha sido largo. Y también ha sido todo un reto hacer que lo que está en las leyes se convierta en realidad para que exista una igualdad sustantiva. No sé si vayamos a la mitad o a un tercio del camino, pero ahí vamos paso a paso. Sabemos lo que se necesita, sabemos hacia dónde vamos, pero hay muchos desafíos que no permiten avanzar más rápido. ¿Y quién mejor que Laura Saavedra para hablar de estos retos? Pues digamos que uno de los retos más grandes que tenemos hoy por hoy para poder transversalizar la perspectiva de género y para poder hablar de una igualdad sustantiva como tal, la cultura y la voluntad también de las personas de querer cambiar esa cultura y pues principalmente de los hombres, porque son quienes hoy por hoy tienen ese poder en la sociedad y tienen la palabra y la legitimidad en el ámbito público principalmente. Es una sociedad que se ha construido desde un lugar y desde una visión de los hombres, porque antes históricamente las mujeres estábamos dedicadas al ámbito de los cuidados, al ámbito privado. No teníamos espacio en esa toma de decisiones, digamos, fuera de lo que era el hogar. Nunca mejor dicho. La visión de las mujeres no estaba en lo público y ahora debe estar. Tenemos que cambiar eso, esa visión, esa representación o esos estereotipos de género, ¿no? Por un lado, por eso es que ahora hablamos de nuevas masculinidades, por eso es que ahora hablamos de las mujeres en la toma de decisión, de que puedan tener autonomía, ¿no? De que puedan tener decisión sobre su cuerpo, por ejemplo, que son cosas que no hemos tenido y que también los hombres, al estar en este estereotipo, pues también se pierden de otras cuestiones a las que también tienen derechos. Yo creo que ese es el reto más importante y más difícil. Y eso se logra a través justamente de una educación que esté basada en la perspectiva de género, en la igualdad, en la no discriminación, en el respeto, en la no violencia. Es importante y necesario que dejemos atrás los estereotipos de género, porque de nada sirve más que para excluir y para justificar la discriminación de género. Lo peor es que esas ideas permean en las leyes y prácticas institucionales imponiendo barreras jurídicas. Por eso es común que veamos a los hombres en los espacios públicos tomando decisiones y a las mujeres relegadas al espacio privado del hogar. Como si no existiera la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que en su artículo 5 señala que todos los estados partes deben tomar las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Sí, es importante hablar también de los avances. No es que no hayamos avanzado, al menos en nuestra sociedad, con respecto justamente a la transversalidad de la perspectiva de género en diferentes ámbitos. Lo que yo pienso ahora es que justo en todos estos derechos que ya hemos ganado, ahora lo que necesitamos es avanzar hacia su realización plena, porque ¿de qué sirve, por ejemplo, que existan 50% de mujeres o más en la Cámara de Diputados o de senadores, ¿no? Que ya estemos, digamos, a la par en ese ámbito, pero que todavía se siga pensando que por el simple hecho de ser mujeres, nuestras propuestas o las decisiones o las discusiones que queremos entablar en estos espacios no sean tomadas en cuenta igual que la de los hombres. Lo que comenta Laura sigue sucediendo mucho. Aunque las mujeres tengamos acceso a puestos de toma de decisiones, no somos escuchadas. O como nos platicaba en la entrevista, en reuniones de trabajo todavía se nos manda por el café, a que organicemos el cumpleaños en la oficina, a que hagamos ese tipo de actividades que nos han impuesto por estos estereotipos de género.
sin tomar en cuenta nuestras opiniones y propuestas. Entonces, son importantes estos avances que sabemos, ¿no? Que podamos votar, que podamos ser votadas, que tengamos acceso a la educación, que haya magistradas en la Corte de México, que haya diputadas, gobernadoras, candidatas a la presidencia, mujeres y todo. Pero si en nuestras prioridades no hay una perspectiva de género real, pues es complicado y difícil que se puedan poner a discutir esos derechos específicos o que realmente se tenga un posicionamiento político sobre eso. Eso, digamos, es como caminar justamente a una transversalización real que nos lleve a la igualdad sustantiva, en donde todas y todos podamos tener acceso y realización a esos derechos. Por eso es un gran reto. O sea, los avances son súper importantes. Y bueno, nos hemos enfocado más en este binarismo de mujeres y hombres, pero la perspectiva de género, su transversalización y los avances que se han tenido en el ámbito legislativo también han tenido impacto en otras identidades sexogenéricas. Existe también el movimiento LGBTI+, que de alguna manera pues ha visto como aliado importante al movimiento feminista, ¿no? Más porque pues en esas otras identidades sexogenéricas pues también están mujeres que no necesariamente se identifican genéricamente con lo que se nos ha impuesto como femenino, ¿no? Entonces, digamos que si bien son dos movimientos diferentes en el sentido de que hay su lucha política de alguna manera sí tiene cuestiones muy específicas, pues hemos podido caminar juntas y juntos en esta realización de nuestros derechos. Y en México ha sido una lucha... Existen normativas y leyes específicas para la población LGBTI+, y otras identidades sexogenéricas o disidentes, también así se les nombra. Ese dato nos lo compartió la maestra Laura Saavedra. Y, por cierto, también nos contó que el paraguas más importante en este sentido, jurídicamente hablando, es la Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres, donde se habla de la no discriminación de género y de alguna manera ha generado que existan normativas específicas para las demás identidades disidentes. Cuando ganamos un derecho, es importante cambiar como toda la estructura y todas las normativas que vienen atrás o que vienen de alguna manera de la mano de ese derecho, ¿no? Porque no solamente se trata de dejar, de dar permiso, entre comillas, porque a veces se ve así, de que personas del mismo género se casen, ¿no? Sino que eso lleva a otros derechos, es decir, sus parejas cómo van a acceder a los derechos laborales de su pareja, por ejemplo, o a la hora de adoptar, si es que quisieran tener hijas e hijos y formar una familia de esa manera, cómo es que legalmente lo pueden hacer, cómo es que pueden hacer su cambio de nombre, por ejemplo, ¿no? Para ser reconocidas e identificadas como quieren. Y eso nos ha costado muchísimo trabajo ponerlo a discusión, ¿no? Aquí en San Luis Potosí, por ejemplo, apenas hace 3 años se logró que se pudieran casar personas con el mismo género, entonces, o el mismo sexo. Entonces, son leyes súper jóvenes, por así decirlo, reconocimientos bien jóvenes, pero que ahí van avanzando. Cuando sabemos que existen leyes que nos protegen, que buscan erradicar la violencia, la desigualdad y la discriminación de género, es más fácil defender nuestros derechos. Se requieren cambios culturales y estructurales para lograr esa igualdad que tanto necesitamos, y de la que todavía hay grandes retos por cumplir. Pero también ha habido avances en muchos sentidos, políticos, económicos, sociales, jurídicos. Bueno,
Nuestra Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es de avanzada. Que tengamos tipificado o visibilizado un tipo penal como el feminicidio, por ejemplo, que dice que a las mujeres se nos mata por el simple hecho de ser mujeres, es súper importante. Pero si en el espacio jurídico los ministerios públicos no lo utilizan, no les importan las razones de género de los casos y juzgan sin perspectiva de género, porque, digamos, en su arquetipo, en su representación, las mujeres no importamos de esa manera, pues entonces no importa tanto que esté en el papel si no lo vamos a llevar a cabo. Y esos son los pasos que nos quedan por andar, los de la implementación y los de la igualdad sustantiva. Caminamos muy bien, pero en la implementación es donde, por lo general, muchas veces nos topamos con pared. Pero, por lo pronto, la tipificación del feminicidio de la que nos habla Laura ha sido uno de los muchos pasos que se tienen que dar para garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género. La perspectiva de género, en general, la vamos a encontrar en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En su artículo 5, en la fracción 9, nos indica que es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. No se vayan a perder nuestro próximo episodio, ya que hablaremos justamente del acceso a la justicia con perspectiva de género. Agradecemos la colaboración de la maestra Laura Saavedra en este segundo episodio de En Voz Alta, donde también participamos José Sánchez, Fanny Pérez, Israel García, Marta Aguilar, Daniela Jurado, Marcelo Oliver, Cristina García, Alejandro Joseph, Angélica García y por supuesto una servidora, Angélica Soriano. Y José Vázquez. Por ahora nos queda una misión y un compromiso a todas y todos. Seguir hablando de estos temas. Claro, en voz alta. No me escuchen a mí porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas. En voz alta, construyendo conciencias. Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada del Grupo IMER, Derechos Reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública. Esta serie forma parte de las acciones de prevención del Plan ALMA de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Si te interesa saber más, escríbenos al correo plan.alma@nube.unadmexico.mx.